Bien, el día de hoy vamos a estudiar el capítulo, o más bien en la clase número 6, y es sobre la importancia de conocer las Escrituras. ¿Oyeron eso? La importancia de conocer las Escrituras. Prácticamente a través de la Biblia conocemos a Dios interiormente. Eso está poderoso. A través de la Biblia conocemos a Dios interiormente. O sea, porque hay gente que conoce a Dios pero superficialmente, pero no lo conoce interiormente. O sea, no sabe ni tiene idea quién es Dios hasta que no lo experimente. Entonces es importante de que nosotros conozcamos la Escritura. Aquí en el folleto que tienen hay algunas preguntas. Una de ellas dice: ¿de dónde proviene la Biblia? ¿De dónde proviene la Biblia? ¿Saben ustedes de dónde viene la Biblia? Muy bien. Inspiración de Dios. El Espíritu Santo inspiró a hombres de Dios para que escribieran la palabra del Señor. Y dice la Escritura, ¿no?, que en 2 de Timoteo la Biblia nos habla que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y cuáles son todas esas escrituras? Ajá, muy bien. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la inspiración. O sea, es muy importante que sepamos eso. Toda la escritura. O sea que podemos hacer a un lado Génesis. Génesis no será inspirado. Éxodo no será inspirado. Los salmos no serán inspirados. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, todo. Por eso nosotros tenemos que ponerle mente a la inspiración, ponerle mente a lo que dice la palabra del Señor. Cuando leemos la Biblia, tenemos que leerla tomando en cuenta esa inspiración. Por ejemplo, en el caso cuando se aplican test psicológicos, y dependiendo del test, allí se interpretan los rasgos, se interpretan si la persona al hacer un dibujo raya bastante, si hace los trazos delicados, si hace separado, todo eso se interpreta y todo eso tiene una razón. ¿Por qué la persona, ejemplo, alguien que firma y pone una raya primero y después firma? Eso es una inseguridad. O sea, pone una raya y después firma sobre la raya. Eso es una persona que es insegura. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, cuando leemos la Biblia, entonces nosotros estamos viendo que eso tiene una interpretación, tiene algo, tiene una razón de ser, el por qué fue escrito Génesis, por qué fue escrito Éxodo, Levítico, por qué fue escrito, bueno, después de Génesis ya sabemos que sigue Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, ajá, después de Génesis, ¿qué sigue? Éxodo, y después de Éxodo, ¿qué? Levítico, y después de Levítico, Número, y después de Número. Muy bien. Sí. Lo vamos a hacer cantado, como cuando cantan ajá. Sí, como cuando se aprenden las vocales, ¿no? Entonces, muchachos, quedemos claros de algo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No fue ocurrencia de los apóstoles, no fue ocurrencia de los teólogos, no fue ocurrencia de los hombres. Que nos quede claro eso. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. Por eso la Biblia no tiene contradicciones. Por eso la Biblia no tiene imperfecciones. Porque todo lo que está escrito allí es perfecto. Todo lo que está escrito en la Biblia es perfecto y todo tiene una razón de ser. Todo. Pero hay algo importante, que toda la Escritura, ¿no?, es inspirada por Dios, y algo que tenemos que estar claro también es que está dividida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el antecedente de donde proceden todas las cosas, y el Nuevo Testamento ya es el cumplimiento de todas las promesas y de la gracia y las promesas de Dios. El Antiguo es el antecedente, es la sombra de todo lo que había de venir. ¿Me estoy explicando? Era la sombra de todo lo que había de venir. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, sacrificaban corderos, sacrificaban ovejas, vacas, cabros,
había uno que se llamaba Hazazel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que Hazazel era un cabro, que hoy es representado con el macho cabrío, con Satanás mismo, que es el símbolo que hacen los rockeros, ¿no? Entonces, Hazazel era un símbolo, por ejemplo, ellos agarraban y le ponían las manos y confesaban los pecados sobre él, confesaban los pecados y todas las culpas y lo mandaban al desierto, a que muriera en el desierto, cargando todos los pecados, simbólicamente, ¿no? El cabro se iba y lo soltaban. Entonces eso representaba, estaba condenado a muerte ese animal, ¿no? O sea, entonces cuando Cristo viene en el Nuevo Testamento, ya Cristo es el mismo, ¿no? Que recibió la maldición por nosotros, recibió nuestros pecados, pero ya no era que le íbamos a ponerle las manos, sino que nosotros mismos íbamos a ir delante de él a poner nuestros pecados. Entonces hay algo importantísimo que quiero que ustedes sepan o que les quede claro, muy importante. Toda la Biblia es inspirada por Dios, toda. O sea, no solo ciertos libros, toda, pero son los 66 libros del canon bíblico, todos los 66 libros que fueron inspirados, esos son los libros aprobados por toda la iglesia. Ya los otros libros, creo que son 7 libros que tienen la Biblia latinoamericana o la Biblia católica, ya esos libros no son inspiración divina. Por eso son libros contradictorios, son libros que hablan de cosas que Dios prohíbe. Por ejemplo, en los libros apócrifos, es importante que manejen esto, porque algunos le dicen, los protestantes tienen, la Biblia protestante le dicen, tiene menos libros, le quitaron libros a la Biblia. O sea, repiten como los pericos lo que les dicen los curas. Entonces ellos dicen, los protestantes le quitaron 7 libros a la Biblia. Esa Biblia de ustedes no está completa. Pero si ustedes manejan por qué esos 7 libros no están incluidos en los 66, es porque, número 1, no son inspiración divina. No son inspirados por el Espíritu Santo. Y al no ser inspirados por el Espíritu Santo, tienen errores, horrores, terrores y contradicciones. ¿Escucharon eso? Errores, terrores, horrores y contradicciones. O sea, los libros apócrifos, ¿por qué los quitan del canon bíblico? ¿Por qué quitan esos libros apócrifos? Y déjenme decirles que libros apócrifos no solo son los 7 libros que hay en la Biblia católica, que son los apócrifos, ¿no? Tobías, Judith, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y otros que son, o sea, Macabeo tiene 2, Segunda de Macabeo, y Siriciades, creo que es que se llama el otro. Entonces, esos 7 libros tienen contradicción. Yo los leí. Ahorita incluso la Biblia que yo estoy leyendo diariamente es la Biblia católica. Me decía mi cuñado cuando me miró un día esto que estaba leyendo, y le digo a él, vení a ver lo que dice esta Biblia. Y hasta lo puse de estado, no sé si algunos lo vieron, que habla en Mateo 23, Jesucristo le dijo a los fariseos que eran estúpidos. O sea, es cruda. La Biblia católica es más cruel en hablar que la Reina Valera. Entonces, como ellos no saben lo que dice la Biblia, entonces ellos solo le dicen algo. Los protestantes le quitaron 7 libros a la Biblia. La Biblia protestante está incompleta. Pero ustedes tienen que tener claro, ¿por qué esos libros no fueron aprobados en el canon bíblico? ¿Por qué les decía? Muy bien, porque no son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué no son inspirados por el Espíritu Santo? Porque tienen contradicción, no son libros veraces, no son libros que transforman, no son libros que hablan verdad. Incluso miren cómo es la mentira de la tradición, que ustedes en misa, si los que íbamos a misa, en misa nunca nos hablaron de Siriciades, nunca nos hablaron de Sabiduría, de Tobías, de Judith, de Macabeos, nunca. Solo Evangelio según San Juan, el Santo Evangelio según San Marcos, el Santo Evangelio según... O sea, hablaban de todos los 66 libros, pero nunca hablaban de los apócrifos. ¿Por qué? Porque ellos saben que esos libros prácticamente son libros que no sirven ni para historia, porque son contradictorios. Entonces, no estaría de más que ustedes les echaran una leidita y se den cuenta principalmente en el libro de Sabiduría, esencialmente Sabiduría capítulo 13, Sabiduría capítulo 14
Baruch, era otro que se me olvidaba, Baruch capítulo 6, ahí ustedes van a ver cómo le tira a matar a lo que es la idolatría. Sabiduría capítulo 13, capítulo 14, Baruch capítulo 6. En Baruch capítulo 6 habla de las alcancías que ponen a la par de las estatuas. En Baruch capítulo 6, de que cómo los sacerdotes agarran ese oro y esa limosna de las estatuas para irlo a gastar con prostitutas. Así lo dice Baruch. Imagínense qué tremendo. Entonces, esos libros ellos no los utilizan. ¿Por qué? Porque no son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Queda claro eso? Entonces, los 66 libros de la Biblia tienen poder de transformar. Por eso, es más, quiero que me busquen 2 de Timoteo 3:16, búsquelo alguien. Rápido. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Entonces, ¿qué hace la palabra inspirada? Miren, léalo despacio. Miren lo que hace la palabra inspirada. Eso es importante. ¿Qué hace la palabra inspirada? Vean lo que dice. Toda la escritura, léalo. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, y reprender, para corregir, y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Se fijaron cuántas cosas hace la palabra inspirada? O sea, la palabra inspirada dice que es útil para corregir, para instruir, redarguir, prepararnos para toda buena obra. Entonces, cosas que no hacen los otros libros. Hay otros libros que no están incluidos ni en la Biblia latinoamericana, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio prohibido de Judas, y hay un montón, el libro de Enoc. O sea, hay un montón de libros que hablan supuestamente de la creación. Por ejemplo, ese libro de Enoc, hay personas que se están confundiendo. En estos días he visto como una ola de gente que está leyendo el libro de Enoc y que dicen que ese libro es el que muestra la verdadera realidad de la existencia, que existen los extraterrestres, exacto, que fueron los gigantes que hubieron en la tierra. Pero lo que les quiero decir es que ¿por qué ustedes tienen que saber eso? Les van a decir en algún momento, sí, pero esa Biblia de ustedes no está completa porque no tiene los 7 libros más que tiene la Biblia católica. Entonces, ¿cuál va a ser su respuesta? ¿Sabemos por qué no están? Porque no son inspiración del Espíritu Santo, porque son libros contradictorios, porque son libros que no son veraces, son libros que no son infalibles. La Biblia es infalible, sin pecado, sin contradicción. La Biblia es veraz. O sea, todo lo que la Biblia dice se cumple. Por ejemplo, la Biblia dice, si no, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La Biblia dice, habrá hambres. Los libros inspirados no dice, habrá hambres, terremotos, pestes en diferentes lugares, se levantará nación contra nación, habrá rumores de guerra. ¿Eso es cierto? Sí. Entonces la Biblia es infalible. Imagínense que hay algunos escritores que dicen, muy importante, cómo la Biblia fue escrita hace muchos años atrás. O sea, la Biblia tiene muchos años, más de 500 años, ¿no? de haberse escrito. Pero el asunto es que la Biblia no habla, la inspiración, ahí podemos ver que la Biblia no es, hay gente que dice, oye, pero ¿será cierto que la Biblia no es? Eso fue escrito por hombres. El papel aguanta lo que le ponen. ¿Han oído esos dichos? El papel aguanta lo que le pongan. La Biblia fue escrita por hombres. Ok, si fue escrita por hombres, ¿quién es el único que conoce el pasado, el presente y el futuro? Es Dios. Y saben que la Biblia no habla de la existencia de los carros de nitro. La Biblia no habla de la existencia de los aviones. Y la Biblia no habla de la existencia del internet. Se los menciono, ustedes después los buscan. Dice la Escritura
los carros, creo que es Habacuc el que dice, los carros se precipitarán a las plazas como antorchas encendidas. O sea, los carros se precipitarán a las plazas como antorchas encendidas. Nitro. Internet. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El profeta Isaías dijo, ¿quiénes son esos que vuelan como aves? ¿Quiénes son esos que vuelan como pájaros? O sea, ellos como no entendían, ellos pensaban que los aviones eran pájaros. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? ¿Quién les mostró a ellos ese futuro que iba a existir? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que ya la Biblia habla de todo lo que iba a existir en el futuro. Por ejemplo, la misma escritura dice que la misma Biblia nos habla de que los días se iban a acortar. Mateo 24 dice, por causa de los escogidos los días se acortarán, porque si no nadie sería salvo. ¿Qué tal son los días ahora? Ni se sienten, ¿no? Cuando acordamos, y hubo un terremoto hace un cierto tiempo que dicen que los científicos descubrieron, o más bien identificaron, que la Tierra, el eje de la Tierra, ahora la Tierra está dando más vuelta más rápido. Entonces allí donde nosotros nos damos cuenta de que toda la escritura es inspirada por Dios, pero para que sea inspirado tiene que ser veraz, creíble, tiene que ser veraz, o sea, creíble, y tiene que tener cumplimiento todo lo que dice la escritura. Entonces allí donde nosotros miramos que la Biblia no es cierto que el papel aguanta lo que le ponen, porque la Biblia es real. O sea, cuando nosotros oramos por algún enfermo, venimos y decimos, por ejemplo, ¿no? Como dice tu palabra en el libro tal, o escrito está tal cosa, inmediatamente ocurre el milagro, porque la palabra tiene poder. ¿Me estoy explicando? La palabra tiene poder. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Entonces, es importante que la palabra, nosotros tenemos que saber que nunca va a volver vacía. Y dice también la escritura, la fe viene por el oír y el oír, por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿será cierto que escuchar una prédica, escuchar una enseñanza nos aumenta la fe? Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que sí, la palabra de Dios no es el papel aguanta lo que le pone, sino que es inspirada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente andan algún desánimo, alguna preocupación y se ponen a leer la Biblia e inmediatamente se les va ese malestar. Se va. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. La palabra es viva. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva. O sea que la escritura es tan poderosa que tuvo poder ayer, tiene poder hoy y va a tener poder mañana y siempre. Hebreos 4:12. Entonces, muy importante que nos fijemos en este asunto. Entonces, ¿cuántos libros son los que tiene la Biblia? 66. Y esos libros son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y los apócrifos? 7. ¿Y cómo son? Contradictorios. No son inspirados, por lo tanto tienen contradicción y avalan, importante, los libros apócrifos avalan cosas que Dios prohíbe. Por ejemplo, los libros apócrifos avalan la brujería, avalan la superstición, avalan el misticismo, avalan el culto a los muertos. Eso avalan los libros apócrifos. Entonces, por ejemplo, en el libro de Tobías, allí habla de una hiel y el hígado de un pez milagroso. O sea, que el hígado y la hiel son milagrosas. Y habla de eso, ¿no? O sea, de un pez que es muerto y que al sacarle, bueno, de hecho, vivo no le van a sacar el hígado y la hiel, pero de un pez que era milagroso. Entonces, eso es algo que ya está fuera de lugar. Entonces, la Biblia prohíbe la brujería, la Biblia prohíbe el ocultismo, la Biblia prohíbe la hechicería, la Biblia prohíbe cosas, ¿no? que en los libros apócrifos ustedes van a ver que salen como respaldados.
Yo no sé si muchos saben lo que es el canon, ¿va? El Sí, canon, claro. sí, va. Entonces, en este caso, los libros son, pasan como por un colador para integrar la Biblia cristiana, la que nosotros leemos. Estos libros que está mencionando el pastor no pasaron esa prueba, no fueron incluidos en la Biblia que nosotros leemos. Sí. Los incluyeron ellos, pero no está en la Biblia que nosotros leemos, porque no cumplen los requisitos, no, o sea, como para hacer No son creíbles, sí. no son eficaces, tampoco son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ellos, a mí me pasó algo en una ocasión. Yo estaba hablándole a una señora católica sobre el Espíritu Santo. Le estaba hablando a ella. Entonces, estaba hablándole sobre los hijos de María. Y le leí todos los pasajes donde habla del libro de María, de los hijos de María. Y comencé a leerle la escritura, ¿no? Sobre los hijos de María. Entonces viene ella y me dice, la señora, doña Chepa, viene y me dice, sí me dice, pero mira lo que dice aquí, me dice. Entonces dice en el libro de Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En la Biblia católica dice, pero no tuvieron relaciones sexuales hasta que dio pues a su hijo primogénito. Entonces, el asunto es que viene y me dice, en la Biblia católica hay un pie de página. Entonces, o sea, que hay unas letras chiquitas en la Biblia católica. Y viene, y yo estaba novatón, ¿ves? Novatón todavía. Entonces, viene y yo le digo, mire, la Biblia allí lo dice claramente. Y es inspirada, y le digo yo, y es inspirada por el Espíritu Santo y la Biblia no se contradice. Pero viene y dice ella, ajá, es cierto, dice que no, pero mira lo que dice aquí, me dice, y me lee el pie de página. En el pie de página, miren, eso es basura. Yo ya ni los leo, los leí y yo digo, esto es tan loco. O sea, en el pie de página decía lo siguiente, como podemos ver, el escritor allí no nos está diciendo, algo así, allí no nos está diciendo que María haya tenido relaciones con José, debido a que ella era una mujer pura e inmaculada, concibió del Espíritu Santo dando a luz a su hijo y nunca ella como su único hijo, dice que ella nunca tuvo relaciones con su esposo y que no sé qué, o sea, pero comienza, pero le estoy diciendo que me está leyendo el pie de página, no la Biblia, el pie de página, la explicación que da el teólogo católico. Entonces, cuando ella viene y me dice eso, me dice, y acordate, me dice, que es inspiración del Espíritu Santo. Le digo, bueno, la verdad le digo que es cierto, y está en la Biblia, me dice. Y era cierto, estaba en la Biblia, pero no, o sea, más bien estaba en el papel, ahí sí diría, estaba en el papel, pero no era Biblia. O sea, no era la Biblia. Pero me desarmó porque la explicación que da el teólogo católico ahí es un disparate. De hecho, correcto, pero yo no tenía el conocimiento que tengo ahora. Entonces, allí yo, ¿qué es lo que le digo? Esto es contradictorio con lo que dice la Biblia, porque ese es el pensamiento del cura o del teólogo católico, no es el pensamiento del Espíritu Santo. Entonces, eso no es válido porque no es inspiración del Espíritu Santo. Mire lo que dice el texto y mire lo que dice la explicación. Entonces, ahí usted ya lo deja, o sea, les aclara que eso no es inspiración del Espíritu Santo. Y ellos lo saben, o sea, los curas y los líderes católicos saben que esos libros no son inspirados por el Espíritu Santo y no están incluidos en el canon bíblico. O sea, porque para el canon se reunieron teólogos de todos, ¿no? Teólogos católicos, teólogos protestantes, teólogos, y ellos cuando llegan pasan el colador, por así decir, el filtro, entonces ellos se dan cuenta que los únicos libros inspirados son los 66. Entonces allí donde uno les puede decir a ellos, no son inspirados, con solo el hecho de que hay contradicción. Por ejemplo, dice la Biblia, en Deuteronomio, capítulo 18, verso 9, dice la Biblia, cuando entres a la nación que Jehová tu Dios te da, no aprenderás las costumbres de estas naciones. No se hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni sortílego, ni hechicero, ni mago, ni brujo, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Entonces, eso dice la Biblia inspirada. Ok, entonces, pero ¿por qué si la Biblia te dice que nadie consulte a los muertos,
ni sortílego, ni encantador, ni mago, ni agorero, o sea, los supersticiosos. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Ahora mira lo que dice Judith. Por eso este libro no es aprobado, porque avala la brujería, avala la superstición, avala la hechicería. Entonces no es un libro que, por eso precisamente no es un libro aprobado por Dios. Hubo un papa que se me va el nombre, pero ahí lo compartieron los hombres de reino, que lo sacaron del Vaticano por oponerse a esas cosas. Y no sé quién es, pero alguien lo compartió. Entonces lo que yo quiero decirle es que la palabra profética o la Biblia inspirada por Dios tiene fiel cumplimiento. Ejemplo está Daniel, con unos 500 años de anticipación, profetizó el día exacto que el Mesías entró a Jerusalén montado en un asno. Y si yo quiero decir algo que va a pasar de aquí a 3 meses por mi propia mente, eso no se va a cumplir. Pero si es inspirado por Dios, eso se va a cumplir. Entonces ahí tenemos eso, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver el poder que hay entre la palabra inspirada. O sea, ¿por qué la Biblia? Lo que quiero que quede claro en esta clase es que la Biblia no es un simple papel que aguanta lo que le ponen. Que la Biblia no fue escrita al azar, ni fue escrita por locura, sino que fue el Espíritu Santo. De la misma manera que el Espíritu Santo inspira hoy a los salmistas que componen alabanzas, y por eso es peligroso que un salmista agarre una pista mundana y comience a inspirarse como hizo, por ejemplo, Gustavo Lima. Gustavo Lima agarró las mismas canciones que le había inspirado el diablo y solo le cambió la letra. Entonces eso es fuego extraño. Lo mismo, pero ¿qué pasa? Vámonos a ese ejemplo. ¿Qué pasa cuando escuchamos una alabanza de un adorador como Paul Wilbur, como Marcos Barriento, como Marcos Brunet? ¿Qué pasa cuando escuchamos una alabanza inspirada? ¿Ah? Ministra y le trae convicción de pecado, trae deseo de ser mejor, trae deseo de orar, deseo de buscar el rostro del Señor. Sí, pero si la música no es inspirada por el Espíritu Santo, va a ministrar la carne. Entonces allí vemos lo que es inspirado por el Espíritu Santo y lo que no es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios, en sí la Biblia va a producir en el hombre y en la mujer, va a producir arrepentimiento, va a producir fe, va a producir paz, va a producir esperanza, va a producir seguridad, va a producir tranquilidad, va a producir cambio, nuevo nacimiento, la verdadera palabra de Dios. ¿Escucharon eso? Eso va a producir la palabra de Dios. Porque si alguien escucha, ustedes pueden leer cualquier libro, muchachos, y ustedes van a ver que un libro los puede emocionar, pero después ese libro se acabó y pasó de moda. Pero ¿cómo es posible que la Biblia sigue teniendo efecto de poder hasta el día de hoy y se sigue cumpliendo lo que dijo Jesús? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas las palabras del Dios nuestro permanecen para siempre. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Me interesa que este tema quede muy claro, porque ustedes pueden saber orar, saber ayunar, saber cantar, pueden saber cualquier cosa, pero si no dominan la palabra de Dios, ustedes no pueden tener ese respaldo de ver vida, porque es la palabra la que produce vida, es la palabra la que produce arrepentimiento, es la palabra la que produce sanidad, es la palabra la que produce los milagros, es la palabra la que produce transformación en las personas. Entonces, si yo no domino la palabra, tampoco podría instruir a alguien que me haga una pregunta. Les pongo un ejemplo. En el libro de Hechos, la Biblia dice que el eunuco, ¿qué iba haciendo cuando iba en su carro? Iba leyendo la palabra de Dios, iba leyendo el libro de Isaías. Pero el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a ese carro, júntate a ese carro. Entonces, cuando él se acerca, viene y le dice, Felipe le hace una pregunta.
Y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Ajá, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Pero ¿cuánto tenía ese hombre de leer la Biblia? Imagínense que iba a adorar a Jerusalén. Iba a adorar a Jerusalén. Pero el hombre adoraba, como le dijo el Señor Jesús a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces hay gente que tiene la Biblia y no sabe lo que tiene en su casa. En la Biblia hay oro, hay plata, hay diamante, hay jaspe, crisólito, hay salud, hay prosperidad, hay riqueza, hay abundancia, hay viajes, hay casa, hay carro, hay todo en la Biblia. Todo está allí. Todo está allí. El éxito del matrimonio está allí. El éxito de la maternidad, de la paternidad está allí. El triunfo está allí. Pero como la gente no sabe qué es la riqueza que representa la palabra, entonces la menosprecia. Hay gente que hasta se la fuma. Entonces, miren, sí. Entonces allí es donde, como no se sabe la riqueza. Miren, esto es un manjar. Esto es un manjar. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, este es pan. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, muchachos, miren, se los voy a decir de esta manera, hermano Gonzalo. Es que estoy inspirado, pero no pierda la idea, ni Aarón. Miren, muchachos, la palabra de Dios es tan real que se los voy a decir así. Ustedes pueden, no ustedes, alguien puede amanecer un día sin dinero, sin gas, sin provisión y sin nada. Y la persona, en lugar de lamentarse, de quejarse, se va a la escritura y dice, voy a leer una porción de la palabra de Dios. Y la persona se va y lee y dice, y comienza a leer, mirad las aves del campo, que no siembran ni recogen en granero, sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad los lirios del campo, ni aun Salomón con todas sus riquezas se vistió como uno de ellos. Y si la hierba que hoy es y mañana es echada al fuego, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros? ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Entonces no se preocupen, dice, ¿qué van a beber, qué van a comer? Entonces yo les aseguro que con solo leer esa escritura, sin reales, me refiero, no sin engaje en la cocina y sin todo, y en vez de renegar y todo, se fueron a leer la palabra de Dios, yo les aseguro, y se los digo, como decía Elías y Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que si ustedes se ponen a leer, yo les aseguro que alguien les toca la puerta, o alguien nos llama por teléfono, o alguien nos llega a visitar y le dice, aquí traigo para que cocinemos. Es real, es real. Está bien que usemos el micrófono, gracias Manolís, porque eso queda grabado. Por lo menos me toca cuando hay cosas de actividad y eso, y un día me dicen las niñas, ¿cuánto va a encargar? Y tal vez yo no tengo ni un peso, y yo digo, tanto. Y me dicen las niñas, mamá, pero ahorita no agarra dinero usted. Dios va a proveer, porque Él dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ahí en la noche llegan a la puerta de mi casa y me mandan, tal vez me mandan dinero o cosas que yo he hecho, me pagan. Gloria al Señor. Y ya tengo el dinero. Y lo digo para honra y gloria a Dios, para no callarlo. Amén. Pero es producto de la palabra, muchachos. Entonces allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta, la Biblia es un tesoro. La Biblia no es un papel, no es un libro, no es una historieta, es algo poderoso, es vida, es real, que produce. La Biblia, se los tengo que repetir, la Biblia produce vida, produce fe, produce esperanza, produce poder, produce amor, produce transformación, produce carácter, produce actitud. Cuando alguien lee la palabra, ¿qué le pasó a Timoteo cuando se encontró con la palabra viviente, el verbo hecho carne, la palabra viviente? ¿Qué le pasó a Nicodemo? Nicodemo se reconoció que necesitaba nacer de nuevo, reconoció que necesitaba la vida eterna. Hermano Gonzalo, ¿qué era lo que iba a decir? Bueno, que a través de los tiempos se han venido dando lo que es las personas que han ido escribiendo, o mejor dicho, traduciendo la Biblia. Hay miles de personas que han hecho esto. ¿Cómo hacen ellos ahí para por lo menos llevar algo fidedigno para que no haya mucho cambio? O sea, porque estaba leyendo yo en mi Biblia que hay muchas personas, bastantes personas que han traducido un sinnúmero de veces la Biblia. Ok, bueno, esas son revisiones que hacen
revisiones, pero esas revisiones las hacen, hermano Gonzalo, de acuerdo a los hechos históricos. Por ejemplo, se encontró, cuando ellos hacen esas revisiones, cuando encuentran, por ejemplo, algún pergamino en el Mar Muerto o algún lugar, entonces hay gente que maneja el griego, el hebreo, examen del carbono 14, entonces ellos lo que hacen es, como no es que modifican la Biblia, sino que, por ejemplo, en lugar de decir, sopló un viento, ellos hablan, hablan de aliento, o sea, cambian, como que lo traen a la actualidad. Pero en eso tenemos que tener cuidado, porque hay traducciones actuales que lo que hacen es quitarle el poder que tiene la palabra. Tenemos que tener cuidado. Hay traducciones que, por ejemplo, hay una Biblia que nueva versión internacional. La nueva versión internacional tiene un montón de textos que los modificaron y hay otros que se los quitaron. Y eso es peligroso. O sea, nueva versión internacional. Entonces, la de los testigos de Jehová también le quitaron un montón de pasajes bíblicos. Y la Biblia latinoamericana, me estaba fijando en la Biblia latinoamericana, muchachos, que todas las veces que habla del Espíritu Santo en la Biblia latinoamericana, lo está con E minúscula. Y eso me preocupó. Cuando ustedes encuentren en una Biblia, yo siempre la evalúo de una manera sencilla. La Biblia, yo leo Génesis en el capítulo 1. Yo leo donde dice, del verso 1 al 3, cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando está con E minúscula, yo digo, esta Biblia no. Porque no están viendo como una persona, como una divinidad al Espíritu Santo, lo están viendo como cualquier espíritu. Entonces, cuando una Biblia, ustedes vayan a comprar una Biblia y está con E minúscula, tengan cuidado. Como les digo, en la Biblia latinoamericana, al menos la que yo estoy leyendo, la Biblia católica que yo tengo, no me gustó eso y yo no me había percatado de que en todas las veces que menciona al Espíritu Santo, está con E minúscula. Poner con E minúscula al Espíritu Santo es un irrespeto, es verlo como que es cualquier cosa, como que no es una persona. Como poner Dios con D minúscula no es referirse al Dios nuestro, es a otros dioses o a los demonios con D minúscula. Sí. ¿Aarón? Sí, yo también pienso que la Biblia no debemos leerla como cualquier otro libro común, pues. Sí. Y a veces eso es lo que nos pasa, que queremos leer y leer y leer porque tenemos ansiedad y hambre, digamos, de la palabra, de conocer, pero lo hacemos aceleradamente y sin escudriñar y sin pedir anticipadamente al Señor el discernimiento. Porque antes de leer yo creo que uno tiene que ponerse a orar y decirle al Señor que nos ayude a comprender, pues que nos dé el poder discernir y la inteligencia. Y también lo que mencionaban de la historia que estaba mencionando el pastor Isaac, que él le dijo, ¿cómo voy a entender? Le dice. O sea, exacto, le dice, lee, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Nadie me lo explica. Entonces, él obviamente sabía leer, pero no tenía el discernimiento. Y para mí, cuando uno está empezando a leer o comenzando a crecer, para crecer más, tiene que tener a alguien que pueda explicarle a uno. Correcto. Que ya tiene mayor discernimiento, conocimiento con respecto a la palabra. Y Muy que bien. su vida es congruente también, ¿verdad? Con lo que enseña. Con lo que enseña. Entonces, eso le ayuda mucho a uno a poder aprender. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de Eliseo aprendiendo de Elías, Josué, de Moisés. Josué, y así pues, etcétera. Entonces, tenemos que tener gente que nos esté ayudando a crecer espiritualmente a la hora de leer la Biblia, ¿verdad? Y si tenemos dudas, preguntarle al pastor y decirle qué significa esto, no entiendo esta palabra. Por ejemplo, yo siempre que no entiendo algo lo apunto, busco el significado, le pregunto a alguien, porque hay palabras en la Biblia que no entendemos. Y de ahí parte la traducción, hermano Gonzalo. Es como que ellos quieren adecuar las palabras para que las personas le entiendan. Un ejemplo, en el barrio te dicen, ¿qué onda, chatel? ¿Qué pasó? ¿Qué nota, raza? Entonces, eso no es español, ¿va? Es un escaliche. Entonces, sí, porque tengo un amigo extranjero que pasé estudiando, dice, como 5 años español, Aarón, y cuando vengo del aeropuerto, la primera conversación que escucho fue, ¿qué onda, maje? ¿Cómo estás, Tuani? No entendí
Nada de eso. Entonces el español que estudia donde estaba. Entonces lo que ellos quieren hacer es eso, adecuarla para que la gente pueda comprender. A lo mejor se puede sacar una Biblia con el idioma de la calle, no sé, para que los vagos le entiendan. Un ejemplo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, pero no es que estás alterando, ¿verdad? En lo personal, prefiero leer más una Biblia que tiene una traducción más antigua porque siento que es más apegada a la realidad. Es correcto. Es importante, miren, la Biblia es un tesoro, la Biblia es un manjar, es una riqueza que nosotros necesitamos enamorarnos de ella, conocerla, como un abogado necesita conocer la Constitución, como un doctor necesita conocer muy bien los libros de medicina, como un psicólogo necesita conocer el DSM-4, como un como un ingeniero, como un veterinario necesita conocer muy bien todo. Imagínense un veterinario que vaya y le digan, mira, necesito que me palpe la vaca, pues, porque tiene un problema. Y que él diga, ¿qué cosa es eso de palpar? Imagínense. O sea, ¿qué es palpar? Entonces ya viene desde allí, confiaría usted, hermano Ariel, que llegue alguien y le diga, ¿qué cosa es eso de palpar? Entonces, lo mismo sucede. ¿Qué hubiera pasado? Vámonos a este punto. Hay muchos pasajes aquí, pero estoy hablando traducción actual. Entonces, hay muchas cosas que no estamos tocando del folleto, pero que tienen que ver con el documento. Por ejemplo, imagínense que Felipe le pregunta al eunuco, ¿no? ¿Pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees, Barbarita? Entonces, ¿entiendes lo que lees? Y viene y le dice él, ¿y cómo entenderé si alguien no me explica? Imagínense que Felipe le hubiera dicho, ya somos dos locos. O sea, yo tampoco entiendo. Pero, ¿qué hizo Felipe? Comenzó a aclararle, ¿no? Comenzó a aclararle y a decirle, bueno, ahí se refiere al Mesías, ahí se refiere que Jesucristo tiene que padecer y Él va a venir a morir por ti y por mí en la cruz. Otra cosa que yo estoy viendo y me está llamando mucho la atención, muchachos, y que necesito profundizar, que verdaderamente, según algunos estudios, y en esta Biblia que estoy leyendo, que es delicado lo que les voy a decir, que verdaderamente Jesucristo no fue una cruz en la que murió, sino que fue en un madero, en algo recto. O sea, fue porque la Biblia habla del madero, que iba a ser crucificado en un madero, pero como viene la palabra de cruzar, nosotros tenemos el concepto de que cruz es cruz, pero verdaderamente en la versión Kadosh, que es muy apegada a los originales, dice el triunfo que él obtuvo en la estaca, en una estaca, y colgado en una estaca. O sea, habla de la estaca, o sea, que sí lo clavaron, pero no es o sea, que prácticamente la iglesia católica es la que nos muestra una cruz, porque ellos le dan culto a la cruz, pero a Jesús realmente, que la crucifixión, o sea, era en posición recta. Exacto, y estaba desnudo. Entonces, eso es algo pues que realmente se los menciono, porque lo estaba viendo yo en la Biblia Kadosh, leía Colosenses 2:14 y 15, y habla de eso. Al triunfar, dice, sobre ellos en la estaca, en la estaca victoriosa, no me acuerdo cómo es que dice. Entonces, en la Biblia católica menciona mucho lo de la cruz, y ustedes no tienen que perder de vista algo importante. La versión que nosotros tenemos, Reina Valera, y Cosiodoro de Reina era un sacerdote católico, y Cipriano de Valera era otro sacerdote católico que tradujeron esta versión. Entonces ellos seguían siendo católicos dentro de la iglesia católica y tradujeron esta versión que le llaman no protestante, pero también hay ciertas cosas en la Reina Valera que como que varían en la Kadosh, en la Biblia en la Biblia Kadosh y la Biblia King James, creo que es que se llama. Entonces hay ciertas variaciones que ellos como que vieron que eran demasiado fuertes y las bajaron. O sea que hay muchos eruditos que en esta versión ellos no le tienen confianza.
O sea, como que ellos no le tienen confianza, porque fueron católicos los que la tradujeron. O sea, fueron dos curas, Cipriano de Valera, teólogos católicos, Cipriano de Valera y Cosiodoro de Reina. No les digo que esta versión está mala, sino que en esta versión la quisieron adecuar como para que la gente laica la pudiera entender. Por ejemplo, en el caso de la versión original, les decía que Jesucristo, cuando le dice a aquella mujer, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. En lo original lo que Jesucristo dijo es, no está bien echar el pan de los hijos a los perros. En la versión, cuando Jesucristo les dice, en el Evangelio de Juan, Jesucristo les dice, ustedes me siguen por lo de los panes y los peces, pero no por la palabra. En la versión original dice, ustedes me siguen porque les di de hartar. O sea, eso dice el original. Me siguen porque les di de hartar, no porque quieran ser cambiados. Entonces, como ellos miraban que eso era muy fuerte, entonces agarraron y le pusieron, ustedes me siguen por lo de los peces por lo de los panes y los peces. Entonces, no es que esta versión esté, como les dijera, totalmente mala, tergiversada, pero si pudiéramos leer, el detalle es que imagine que yo ya comience a predicar, una comparación, les comience a hablar de la palabra y en lo que les esté predicando ya venga y dijo Elohim, Abadó Kadosh, que no sé qué, y que comience a decirles, no, entonces ustedes van a decir, ¿qué onda? ¿Y a qué se está refiriendo? Entonces, pero aquí habla en el Adón, por ejemplo a Jesucristo dicen, hablan lo mencionan pues con nombres hebreos. La Biblia Kadosh es buena, es cara, pero si pueden, es Kadosh. Sí, es Kadosh, la Biblia es Kadosh. Entonces es cara, pero es una versión muy apegada al original. Pero hay judíos, por ejemplo, judíos mesiánicos, que a esta versión no le tienen confianza. Pero como les digo, Dios respalda su palabra. O sea, no es porque hay algunos que incluso dicen que Jesús no es Jesús, sino que es Yeshua, que el nombre de Jesús. Pero yo he visto a los demonios salir en guinda en el nombre de Jesús. Y no les digo en el nombre de Yeshua Hamachía. Yo les digo en el nombre de Jesús y los demonios salen. ¿Por qué? Porque el Señor también ve, él ve nuestro concepto, como en el caso de la salvación de los indígenas. ¿Cómo se salvaron los indios, los indígenas? ¿Cómo se salvaron si todavía no había venido la Iglesia Católica a imponerles la idolatría? ¿Cómo se salvaron si ellos no conocían la Biblia? Ellos tenían el Popol Vuh, pero también ellos tenían autoridad. Entonces, ¿cómo ellos se lograron salvar? A través del respeto a los caciques, a través del respeto a la autoridad. Porque esa era la creencia que ellos tenían. Dios no los condenó por la idolatría, porque no había venido la luz, sino que Dios los salvó a ellos por el respeto que tenían a las leyes que les habían impuesto, porque se sometían a la autoridad. ¿Me entienden? Entonces viene el Señor y mira que esta es la versión a la que nosotros tenemos acceso y es una versión a la que nosotros podemos entender. Entonces Él va a respaldar esto. ¿Me explico? O sea, no es que ahora voy a ir a quemar la Reina Valera y ya no la voy a leer. No, sino que hay ciertos cambios que como que le quitan el efecto pulcro de la escritura. Y esta versión ha sido revisada en 1960, 1965 y ha tenido varias revisiones. Pero en esas revisiones lo que ellos han querido hacer es corregir la traducción. O sea que, por ejemplo, pusieron viento en otro y pusieron adviento, pusieron venida, en otros decía advenimiento, en otros decía venida. Entonces lo que ellos hicieron fue eso, como adecuarla a la realidad. O sea, no es que le van a llevar miedo a esta versión, pero si pueden comprar la Kadosh, sería buenísimo. Aunque imaginen que ustedes vayan a evangelizar y le digan a la gente, Talita Kumi, Talita Kumi, que comience usted y le diga, éfata esos oídos y que Baruch Hashem Adonai, Asak Hasab Benik Hasé. Y usted, ¿qué me está diciendo? Entonces, por cualquier cosa. Entonces allí, donde yo les digo, ¿por qué necesitamos leer la Biblia, conocer la Biblia, entender la Biblia para darle respuesta a este mundo?
este mundo necesita respuesta. ¿Por qué la gente se va al infierno? Porque ignoran su existencia. ¿Por qué la gente se deja engañar por el diablo? Porque ignoran la existencia del diablo. ¿Por qué la gente cree un montón de doctrinas? Porque ignoran la doctrina de Cristo. Pero si nosotros no conocemos la Escritura, no vamos a darle respuesta a este mundo. Porque a veces uno lee la Biblia también y dice, hay gente que dice, bueno, hoy Dios me va a hablar y solamente la voy a abrir y ahí lo que salga Dios me habla. Pues antes, hubo un tiempo que yo la leía así, pues abría y ahí. Pero me gusta pues la orientación de decir, van a leerla empezando de Mateo, porque uno sigue la secuencia y es más fácil comprender. Y entonces uno cuando lee también tiene que tener un método de estudio para poder comprender, ¿verdad? Hay gente que basan ciertas doctrinas con textos, con fragmentos bíblicos y no es correcto, porque se pierde el contexto de lo que, el sentido de lo que fue hecho ese escrito. Entonces hay que leer, pienso yo, antes, después. No puedes solo leer un versículo, quiero decir, hay que leer todo el capítulo. Muy bien. Hay que leer, hay cosas, hay que estar consciente que hay cosas que habla la Biblia no literalmente, ¿verdad? Porque Sí. hay gente que se la toma literal también. No es que correcto. todo dice que es así y se cierran. Entonces hay cosas que son literales, hay otras que no, hay otras que hay que buscar el contexto histórico también, a quiénes fue escrito, cuál era la cultura de ese tiempo, o sea, Correcto. para poder comprender más hay que meterse de lleno, de verdad, porque no la puedes leer así, solo como así, sino que Sí. hay que entender quiénes eran ellos. El contexto histórico, El contexto cultural, histórico, sí. Exacto, hay sentido figurado también, hay que usarlo, Metáforas, hay muchas cosas sí, exactamente que uno tiene que... Sí. Entonces, por ejemplo, el video que mirábamos anoche, si ustedes se fijan, ¿por qué los católicos se toman que es literal lo del cuerpo y la sangre de Jesucristo? O sea, ellos se lo toman como que algo literal el cuerpo y la sangre. Pero verdaderamente entonces tendríamos que tomarnos literal que Jesucristo es un cordero, que Jesucristo es un león, que Jesucristo es un racimo de uva, que es una parra de uva. Y no es así. Entonces, ese es el punto de lo que está mencionando Aarón, donde nosotros tenemos que entender. A mí me pasó algo en los primeros días de convertido, no sé, quizá meses de convertido. Cuando yo leía la palabra de Dios donde dice, no deis lo santo a los perros, ni eches las perlas delante de los cerdos. Entonces, no deis lo santo a los perros, ¿qué era lo que yo entendía? Que la comida es santa, la comida es sagrada. Y le decían a uno que ahí estaba, que si uno se movía, el ángel se le movía y que no sé qué. Entonces venía y ¿qué era lo que yo hacía? No le tiraba comida a los perros y parecían güiros los pobres. ¿Por qué? Porque yo me lo tomaba literal, que no había que darle de comer a los perros. De la comida que nosotros comíamos, no teníamos que darle a los perros. Ahora, imagínense que yo literalmente cuando leí que dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Mejor, y yo se los digo, inocentemente yo dije, uy, quiere ganas ser cristiano, porque si me tengo que cortar las manos, decía, quiere ganas eso de ser cristiano. Entonces, imagínense. Entonces yo decía, mejor me quedo así, porque si voy a ser cristiano y me tengo que cortar un pie, me tengo que cortar una mano, mejor no. ¿Por qué? Porque lo tomaba literal. Entonces, por eso es importante, muchachos, que leamos, pero que leamos el contexto, o sea, que leamos todo, no solo leer ciertos versos, porque hay doctrinas que solo la agarran de ciertos textos. Por ejemplo, hay iglesias donde las mujeres tienen prohibido predicar. Las mujeres pueden ir, miren qué contradictorio, pueden ir a evangelizar, pero, exactamente, ellas, porque dice un texto, las mujeres caen en las congregaciones. Entonces la gente ya viene y como, mira, aquí está escrito, dice, escrito está. Las mujeres caen en las congregaciones, entonces las mujeres no tienen derecho a predicar ni a hacer nada en la iglesia. Entonces, ¿cuál era el contexto? O sea, el contexto histórico de eso. O sea, cuando Pablo está hablando, imagina que a Pablo hubieron mujeres que le profetizaron, a Pablo hubieron mujeres que le dieron orientación. Las hijas de Exeba fueron mujeres que le dieron orientaciones a Pablo, le dieron una profecía, las profetizas, hijas de Ágabo. El mismo Pablo recomienda a Eunice y a Loida. Y les dice él que se las recomienda. O sea, un diácono tenía que
que enseñar, que aconsejar a la gente en la iglesia. Entonces Pablo, ¿qué es lo que agarran? Agarran textos fuera de contexto, pero cuando nosotros conocemos toda la escritura nos damos cuenta de que no hay contradicción dentro de ella. Entonces es importante que leamos y que tengamos respuesta, que sepamos respecto a lo que dice la escritura. ¿Cuáles son los beneficios de leer la palabra? Josué 1:8 dice que si no se aparta de nosotros la palabra, que nosotros confesamos siempre la palabra y meditamos en ella de día y de noche y la guardamos y la practicamos, entonces dice, todo nos va a salir bien. Vean los beneficios de conocer la escritura, de leerla y conocerla. Dice la escritura que nuestro camino va a ser prosperado y que todo nos va a salir bien. ¿Y quién quiere que su camino sea prosperado y que todo le salga bien? Todos, ¿no? Entonces, nuestro camino va a ser prosperado y todo nos va a salir bien. Esos son uno de los beneficios de leer la palabra del Señor. ¿Qué otro beneficio nos va a traer la palabra? Nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a librar de ignorancia. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, si no hay conocimiento de la palabra de Dios, cualquiera puede venir y engañarnos. Entonces, es importante que tengamos conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, en mi caso, yo les digo, me he sentado con gente bautista, adventista, testigo de Jehová, mormones, de creciendo en gracia, de todo, casi de todas las religiones. Pero, ¿por qué ellos al final no me pueden convencer? En primer lugar, el que convence es el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, cuando usted conoce la escritura, a usted no lo van a engañar fácilmente. Entonces hay gente que por eso se va a una doctrina falsa o se va a una religión. ¿Por qué? Porque no conoce la escritura. Por falta de conocimiento, el pueblo perece. También la Biblia dice que ¿cuáles son otros beneficios de leer la escritura? La Biblia dice, bienaventurados los que leen y guardan las palabras de esta profecía. O sea, el leer la palabra de Dios nos va a llevar a nosotros a ser bienaventurados, doblemente bendecidos. Eso significa la palabra bienaventurado, doblemente bendecido. Entonces, si nosotros no conocemos la escritura, al final no tendríamos esa capacidad. Y otra cosa muy importante que la Biblia nos manda es que nosotros tenemos que conocer nosotros la palabra y dársela a conocer también a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se levante. Un día esto les enseñaba a ustedes una enseñanza de Jueces, donde dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que Dios había hecho en su pueblo. O sea, una generación atea. ¿Por qué? Porque nadie le enseñaba. Entonces tenemos que conocer nosotros la escritura y transmitírsela. Es importante que peguemos textos bíblicos en nuestra casa, que en nuestro hogar hayan textos que sean de bendición. Miren cómo la gente tiene la creencia, la gente supersticiosa, ponen crucifijos detrás de la puerta, ponen la palma del miércoles de ceniza debajo de la pata de la cama y que no sé qué. ¿Por qué nosotros no poner lo real? Que si es que la palabra es real y poderosa, ¿por qué no poner ningún arma forjada contra mí prosperará y condenaré esta lengua que contra ti se levante en juicio? ¿Por qué no poner Jeremías 20:11? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persigan tropezarán y no prevalecerán. ¿Por qué no poner Lucas 10:19? Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Imagínense qué poderoso. O sea, que en su casa hayan ciertos textos y que alguien llegue y los lea. Ya es instruido. Entonces, una técnica que les doy para la gente que usa resaltadores con la palabra del Señor. Ustedes pueden poner, cuando habla de la redención, del perdón de pecados, para evangelismo, ¿no? Redención, perdón de pecados, para la salvación. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Subrayarle en rojo, resaltar en rojo todo lo que habla de perdón, de arrepentimiento, de salvación y de redención. Lo subrayan en rojo. ¿Por qué? Porque a la hora de evangelizar, ¿qué me va a estar perdonando Dios a mí? ¿Cómo no? Ya te voy a leer. Entonces ustedes se van y ya dicen, todo lo que tengo subrayado en rojo,
resaltado en rojo, eso habla de la protección de la sangre de Jesucristo. Entonces ustedes ya saben que todos esos textos les van a servir en la Biblia para poder hablar de perdón, de salvación, de arrepentimiento, de redención. Cuando habla de protección, que a sus ángeles mandará cerca de ti, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, eso ustedes lo resaltan en azul, lo celestial, el amor del Padre. El azul representa lo celestial, el amor del Padre. Entonces ustedes, todo eso, ya saben ustedes que allí habla de ángeles, habla de protección, habla de defensa. ¿Entendieron eso? O sea, ahora, si no usan resaltador, por ejemplo, aquí en si ustedes se fijan, aquí tengo yo resaltado algunos textos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay algunos que dicen, venden la Biblia arcoíris. Por ejemplo, Samuel tiene una Biblia arcoíris, pero esa Biblia está subrayada de acuerdo al que la hizo, no al que la vende, la Biblia arcoíris. Pero si yo agarro esa Biblia, yo no sé por qué está en celeste, por qué está en azul, por qué está. Mientras que si yo lo hago, entonces a la hora de evangelizar, yo sé en qué color tengo subrayados los textos. De guerra espiritual, Isaías 54:17, Jeremías 20:11, Isaías 55:11, Lucas 10:19, Colosenses 2:14 y 15, Apocalipsis 20:10. O sea, cada uno de esos textos, entonces ustedes los pueden subrayar en verde, que tiene que ver con guerra espiritual y con vida. Verde, guerra espiritual, que tiene que ver con vida. Ustedes saben que el color, incluso hasta el color militar, tiene que ver con eso, ¿no? Para camuflarse el verde. Pero el verde tiene que ver con vida, tiene que ver con fruto, tiene que ver con la guerra. Entonces ustedes ya lo subrayan en verde. Ahora, si no es resaltador, pueden comprar lápices de esos colores a la hora de leer. Es importante que cuando estén leyendo, ustedes tengan lápiz a mano. Otra cosa, bueno, para terminar, busquen Mateo capítulo 3, para que terminemos con esto y se den cuenta. Muchachos, se dimensionaron lo importante del conocer las Escrituras. ¿Sí? Ok. Mateo capítulo 4. Pónganle mucha atención, de esto ya les he hablado, pero viéndolo desde este punto de vista, ¿por qué necesitamos conocer las Escrituras? Dice el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pónganle en mente, ¿quién lo llevó al desierto? ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. ¿Y para qué lo llevó al desierto? Para que lo tentara el diablo. Miren qué tremendo. El Espíritu Santo lo llevó para que demostrara si era, de qué estaba hecho. Entonces, ahí es donde nosotros muchas veces, ¿no? El Espíritu Santo nos puede poner en una circunstancia para que demostremos si somos oro, heno, plata, madera o hojarasca. Entonces, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 40 días y 40 noches. Tuvo hambre. ¿Cuántos días ayunó? 40 días y 40 noches. Imagínense qué tremendo. Aquí especifica, ¿no? Ya esto es un regalo. Especifica día y noche. Entonces, por ahí estaba viendo yo respecto a lo de la resurrección, que decían, no, es que para los judíos cuentan los días diferentes. Entonces, para los judíos, el día llega hasta las 5 de la tarde. Entonces yo decía, tan locos, la Biblia habla de un día y una noche. O sea, y cuando la Biblia dice día y noche, que querían decir ellos como que Jesucristo sí resucitaba un domingo, que había muerto el viernes y que sí resucitaba un domingo porque los días eran más cortos, tan loco. O sea, todavía imagínense ustedes, si muere a las 3 de la tarde del domingo, entonces ni siquiera cumple, pero ni mediodía, hasta las 3 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, cumplía 3 horas nada más. O sea que no estaría 3 días. Por ningún lado pueden justificar que Jesucristo resucita un domingo. Pero aquí también hay un dato clave, ¿no? Que dice 40 días y 40 noches. O sea, el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas. Entonces, y Jesucristo mismo habló, ¿no? De día y noche. En el libro de Jonás, perdón, en el libro de Mateo dice 12:40, como estuvo el hijo de Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, nada que ver. Eso es un paréntesis, porque igual ustedes lo tienen que usar cuando evangelicen o cuando debatan con alguien.
y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, ojo y oído, miren cómo opera la tentación. Miren cómo opera la tentación. ¿Qué necesidad tenía Jesús en ese momento? Tenía hambre. No le iba a llegar diciendo el diablo, te voy a dar ese carro si me adorás. Tenía hambre. Entonces ella se siente sola. ¿Qué propuesta le va a llegar? Ella se siente triste. Ella tiene necesidad. Entonces el enemigo va a llegar con eso, ¿no? Y más cuando ella se había peleado con la mujer. Entonces dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren lo que hace. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres cristiano, vamos a la cantina y vamos a ver si es cierto que no vas a beber guaro. Si eres hijo de Dios, te reto a que hagamos tal cosa, a ver si es cierto que no vas a caer. Eso, o sea, como yo no necesito demostrarle a nadie que yo soy hijo de Dios. Yo no necesito demostrarle a nadie que yo soy cristiano. Me basta con que el Señor Jesucristo sepa quién soy yo y Satanás lo sepa. Y el diablo sabe, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Porque hay gente que quiere demostrarle, ay, miren a la cristiana, uy, la que no peca. Y hay gente que se siente mal por eso. O sea, que como es cristiana se tiene que dejar garrotear. Como es cristiana tiene que callarse y tiene que agacharse. ¿Quién dice eso? Que le pregunten a Jesús cuando agarró los látigos y sacó a garrotazo a los fariseos del templo. Ajá, así dicen uno, yo soy cristiano, pero esta no, y si agarran la pistola. Entonces, dice, miren, dice que le dijo, si eres hijo de Dios, ¿entendieron esa parte? O sea, como queriendo el hecho que como es cristiano, tiene que agacharse, tiene que dejar que le hagan lo que quieran. No, nada que ver. Porque miren, ahí pudieran haber visto, ¿no? Jesucristo estaba en el desierto, era hijo de Dios, ¿y por qué Dios no le mandó pan? 40 días y 40 noches lo dejó aguantar hambre. No, él era porque tenía un propósito esos 40 días sin comida, y era porque había un propósito. O sea, proceso, ¿no? Entonces el diablo como queriéndose aprovechar de la circunstancia, porque así es Satanás. ¿Y cómo es eso que sos cristiana? ¿Por qué no tenés que ponerte? ¿Y por qué tal cosa? O sea, como para querer tergiversar, ¿no?, el propósito de Dios. Entonces miren cómo lo contrarrestó Jesús. Le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4, miren lo que el enemigo identifica. En el verso 4 dice, Jesucristo dijo, nuestro Señor, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién respondió a eso? Jesucristo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús le está citando allí al diablo? Lo que Jesús le está citando es Deuteronomio 8:3. Lo que está escrito en Deuteronomio 8:3, le dice él que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo, le dice al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ojo y oído. Como le cree a la Biblia, como le cree a lo que dice la palabra de Dios, por la palabra de Dios, lo voy a engañar. Como ella cree en la Biblia, entonces por la Biblia la voy a tratar de engañar. Eso es lo que hace el enemigo. Como conoce la Biblia, con la misma Biblia lo voy a engañar. ¿Qué hacen algunos? Y dicen, hombre, para mí no es malo beber guaro, porque la Biblia dice que lo que entra no daña, sino lo que sale. O sea, que puedo beber, según ellos, no, puedo beber porque lo que entra no daña. Entonces, como el enemigo, como ellos conocen de la Biblia, entonces con la Biblia los quiere engañar. Entonces viene el diablo y dice, con la Biblia lo voy a engañar. Y viene y le dice el diablo, miren que es el diablo que le habla ahí a Jesús, le dice, en el verso 6, el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo,
Porque escrito está, le dice el diablo, le está citando el Salmo 91:11, creo. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Por qué no le dijo todo el texto? ¿Saben lo que sigue después? Para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Como lo que venía le tiraba a él, entonces no lo cita. Solo le dice la parte de los ángeles, o sea, es condenado. Solo le dijo la parte que le convenía. ¿Me entienden? Entonces, ahí es donde viene él, como Jesús confiaba en las Escrituras, entonces con la misma Biblia lo quiere engañar, como suele pasar en las falsas doctrinas. Con la misma Biblia engañan a la gente. Miren este de Creciendo en Gracia, que él decía que el 666 era una marca de prosperidad y que había que tatuarse los 36. ¿Y cuánta gente se tatuó y se puso la marca de la bestia? Y fue con la Biblia que él los convenció. Entonces el diablo aquí, como mira que Jesús le cita la Biblia, con la Biblia lo quiere engañar. Pero, miren lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que aunque la Biblia diga algo, nosotros tenemos que conocerla, que con la misma Biblia podemos contrarrestar lo que el enemigo quiere hacer. Les pongo un ejemplo. Viene el diablo y dice, hay un pasaje que dice, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces alguien podría decir, pues ya no hay que ayunar, ni hay que hacer vigilia, ni hay que ayunar, porque eso es un sacrificio. Porque ¿cómo voy a hacer vigilia si mañana tengo que ir a trabajar? ¿Cómo voy a hacer ayuno si ya Jesucristo dice que no hay que hacer sacrificio? Entonces viene el diablo y dice, escrito está, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces yo digo, sí, pero escrito está también. Tiempos vendrán cuando el esposo le será quitado y entonces ayunarán. O sea, este género no sale si no es con oración y ayuno. Entonces ahí nomasito lo contrarresto, ¿no? Entonces el enemigo con la misma escritura quiere engañar a Jesús. Imagínense qué locura. Entonces viene y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero lo último dice el verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los BMW, las Lamborghini, le mostró los aviones privados, le mostró casas con piscina y le dijo todos los reinos, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Viene y dice, mentira. Por ejemplo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero viene el enemigo y dice, no, pero es que vos no estás adorando. Vos lo que tenés es una representación de San no sé quién. Vos no estás adorando, vos lo estás respetando. Entonces te podés arrodillar ante Él, te podés arrodillar ante ella. Entonces dice, ¿qué es lo que nosotros le vamos a decir? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Viene el diablo y dice, no, pero podés mentir, una mentirita piadosa. Escrito está, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. No, pero podés estafarlo al suave y después le pedís perdón. No, escrito está, los estafadores no heredarán el reino de los cielos. No, pero podés robar. Escrito está, los ladrones no entrarán al reino de los cielos. No, pero podés acostarte con él y después te casás. Escrito está. O sea, tremendo, ¿no? Con la palabra, escrito está. El escrito está. Entonces, pero pregunto, si Jesús no hubiera sabido esos pasajes, exacto, él hubiera dicho, es cierto, ahí dice que me puedo tirar abajo y que los ángeles me van a proteger. Ajá. Entonces hubiera sido catastrófico. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que les recomiendo? Que cada uno de ustedes lea la palabra, empezando por el Nuevo Testamento y terminando, y después, al terminar el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, y después desde Génesis hasta Malaquías. ¿Quedamos claros? O sea, leyendo el Nuevo Testamento y después el Antiguo.